¿Eres líder y sientes que la cultura organizacional es algo que no puedes influenciar? En este podcast vamos a hablar al respecto. Ingrid, ¿qué piensas al respecto de los líderes y la cultura organizacional? Bueno, a mí me parece un tema interesantísimo que lo hablemos porque muchas veces los líderes creen que la cultura no es nada de lo que ellos se tengan que preocupar, no es nada de lo que ellos realmente tengan influencia, eso es algo de talento humano, no es de ellos. Y todo lo contrario, ¿verdad? Si alguien influencia una cultura organizacional, son los líderes. ¿Cómo lo influencian? Bueno, es que al final la cultura son esos valores y esos comportamientos que compartimos. Y los líderes somos ejemplo, ¿verdad? Moldeamos esa cultura justamente con esas formas de decidir y con las formas en las que nos comunicamos. De pronto pienso que el líder puede sentir que es muy pequeño en medio de la cultura, ¿verdad? Que no necesariamente lo mueve. O lo he escuchado, ¿verdad? Yo puedo hacer un gran esfuerzo, pero ¿cómo lo mío va a sumar si somos un montón? Entonces, ¿cómo podemos ir con eso a favor y no en contra? Es un loop. Ok. ¿Verdad? Porque mis valores personales que yo traigo aquí en mi mochila cuando entro a esta organización influyen en la organización. Si yo te hablo con respeto, estoy influenciando para que otros que me ven repitan la conducta y hablen con respeto. A la misma vez yo entro aquí y la cultura de la organización que ya está hecha, ya está creada, empieza a influenciarme a mí. Yo observo lo que se hace aquí y yo empiezo a repetir eso. Entonces, si el líder no está consciente, puede desde tomar conductas o adoptar valores que no le son propios, hasta no tener claridad de qué es lo que está promoviendo desde sus valores personales. Entonces, se llama mucho a esa autorreflexión de cuáles son mis valores, ese compás que yo tengo interno que me va guiando y que yo entonces decida si esos son los que yo quiero tener, si quiero cambiar alguno, modificar alguno y a partir de ahí ejercer mi liderazgo auténtico, que esa palabra a mí me encanta porque es permitirle al líder ser él mismo, ¿verdad? Desde sus valores. Entonces siempre es una simbiosis donde yo influencio la cultura organizacional y la cultura organizacional me influencia a mí de forma constante. Esa es la razón por la que los líderes pueden decir, ¿para qué lo voy a hacer si nadie aquí lo hace? O sea, ¿para qué voy a ir en contra de eso? Es que así justamente empiezan los cambios culturales, ¿verdad? Por esas pequeñas decisiones que yo puedo tomar en relación a cómo me voy a comunicar, a qué voy a hacer en relación a este problema, ¿verdad? ¿Cómo voy a empezar a delegar inclusive, ¿verdad? Que hemos hablado de muchos temas acá. Entonces, con esas pequeñas decisiones que vamos tomando y si esto lo podemos alinear y esto empieza a ser un modelo de cómo podemos ser más efectivos, entonces más personas van o sea, lo que al final terminamos es modelando esa conducta en las demás personas. Y así es como se convierte en la cultura, ¿verdad? ¿Cómo puede el líder entender esa importancia? Parece que para nosotras es, ¿verdad?, súper natural, ¿verdad?, normal decir que el líder tiene ese impacto porque lo vemos de fuera. Pero ¿cómo puede el líder entender eso? Sí, yo diría que es importante entender que la cultura no es algo intangible, ¿verdad? Porque a veces pensamos que voy a poder yo influir sobre algo que no puedo sentir, no puedo tocar. No, pero no, es que la cultura es sumamente tangible porque es la que nos ayuda o nos facilita a generar ciertos resultados. Inclusive yo diría que todas esas marcas icónicas tienen detrás una muy fuerte cultura que hace que se vean invencibles para todos los que estamos afuera y los que están dentro se sienten exitosos, inclusive por esos valores que comparten, ¿verdad? Habrán culturas que son mucho más enfocadas en el resultado ¿verdad? Y en lograr, otras y en el reto, otras más enfocadas en la excelencia, porque eso es lo que necesitan. No sé, pensemos en un banco, en una organización cuya precisión sea muy importante. Entonces, encontrar eso que nos hace como organización únicos, hace que sea, ¿verdad? Que podamos construir esa cultura fuerte que nos ayuda a tener resultados. Y tal vez me gustaría decir el para qué también de esta cultura, ¿verdad? Agregando, es toda estrategia organizacional va apoyada de una cultura. Tu cultura no puede estar separada de tu estrategia, porque la cultura es la que te va a llevar a los resultados que has
definido que quieres alcanzar. Entonces, tener claridad de cuál es tu cultura y cómo yo la estoy influenciando para que suceda es importantísimo. Justo el otro día estaba hablando con una persona que me decía, mira, es que estoy trabajando en un departamento que está enemistado con otro departamento y estamos retándonos constantemente, ¿verdad? Pero de forma no sana. Entonces yo le pregunto, ¿cómo está esto alineado a los valores de la organización? ¿Cuáles son los valores que promueve? Y me dice 4 valores y los 4 valores tienen que ver con ese respeto hacia la persona. Entonces yo digo, bueno, ¿esas conductas de estas personas está alineado con esos valores? No. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que intervenir eso. No puedes tener personas en la organización que no están alineados a esos valores porque si no, se te cae la cultura, se te caen los resultados. Escucho como varios niveles, ¿verdad? Primero está yo entender que cada cosa que hago es como visión sistémica, ¿verdad? Cada cosa que yo hago impacta la cultura. Pero ahorita en este ejemplo hay un nivel más intencional, ¿verdad? Como no solo es estar ahí como actor, parte de, ¿verdad? Y lo que yo hago es ser consciente de mis decisiones, pero si quiero realmente influenciar la cultura, ¿cómo voy a ese siguiente nivel que de pronto Ingrid le estaba planteando a este coachee o a esta coachee? Yo creo que parte, bueno, primero de tener claridad y de esa, ahora hablaba Ingrid de la estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta organización? Todos la conocemos, la compartimos y es algo que está más allá de pegada en una pared. Es algo que a lo que recurrimos cada vez que tenemos que tomar una decisión difícil, ¿verdad? Eso como un primer punto, que sea algo que está comunicado y ojalá extremadamente explícito para la gente, porque esto da ciertos estándares de comportamiento. No sé, en esta organización nos vamos a focalizar en retarnos, entonces probablemente va a ser una cultura bien dinámica donde la gente es así, ¿verdad? No, en esta cultura más bien nos enfocamos mucho por el bienestar. Muy bien, entonces nuestras decisiones deberían de estar derivadas de cómo yo genero ese bienestar, ¿verdad? Y hay líderes que no saben, ¿verdad? No saben cómo averiguar eso, porque hay compañías más intencionales en hacerte una inversión de la cultura y otras que no. Entonces, ¿qué puede preguntar el líder? ¿Cómo puede él ser más intencional en entender la cultura para traerla a sus reuniones, ¿verdad? Para ser más claro en cómo la quiere influenciar. ¿Qué podría hacer si su organización no es tan intencional en decirle esta es nuestra cultura? Lo primero es identificar cuál es la cultura en la que está. Cuando las empresas no trabajan su cultura de forma intencional, la cultura que vas a encontrar es la que las personas con mayor liderazgo estén generando. Casi siempre estás hablando del dueño de la organización, de los familiares, y si no es familiar la empresa, podrías estar hablando de gente con grandes habilidades de influencia, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces puede ser gente maravillosa como puede ser gente que tiene, y hay muchas empresas que tienen culturas realmente que yo todavía no sé cómo subsisten incluso estas empresas porque no son culturas sanas. Y cuando tú no tienes una cultura sana, cuesta mucho atraer, reclutar para ti, ¿verdad? Nosotros en Talent Advisors estamos reclutando constantemente para los clientes y cuando me ha llegado algún cliente que su cultura no tiene buena fama, la mayoría de los candidatos nos dicen no me interesa. ¿Cómo es una cultura no sana? Una cultura no sana, vamos a ver. Yo pienso que buscas con la cultura construir, buscas con la cultura, inclusive hoy se habla de poner a las personas en el centro, y cuando hablamos de personas no es solo que, o sea, no se trata de que soy una organización benéfica, no, es que cuando pongo a las personas yo entiendo que mis clientes o eso que yo produzco va a ir dirigido a personas, que yo tengo que trabajar con mis proveedores para lograr ese resultado y que por supuesto que mis colaboradores son parte de este proceso. Entonces, cuando nos olvidamos de eso, que es ese fin último, ¿verdad? De que estamos produciendo algo para personas que sienten que son,
ahí yo creo que es a donde tenemos esta desconexión y la cultura no es sana, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver, queremos ser enfocados mucho en el reto, ok, pero no se trata de que promovamos una competencia desleal ni hacia adentro ni hacia afuera. Claro. Todo lo que te construya va a ser positivo. Hacia los pilares de la organización, exacto, que a veces tocan comunidades, personas, ¿verdad? Desarrollo. Algo que creo que es terrible en las organizaciones con culturas no sanas es el trabajo en silos de los departamentos. Entonces, ¿verdad? Donde ves cooperaciones con ventas, con recursos humanos, con el otro no se llevan, ¿verdad? O incluso manufactura cuando lo hay. Y entonces cada uno piensa en su 4 metros cuadrados. Esas culturas no son sanas porque promueven esa competencia interna y eliminan la colaboración, eliminan incluso esa empatía para sacar las cosas adelante. Entonces, sí, inclusive culturas que promueven el esforzarse demasiado sin generar un resultado, ¿verdad? Donde de repente, no sé, por temas de jerarquía, entonces son muy jerárquicas, entonces vamos moviéndonos muy despacio y el mundo necesita decisiones rápidas. Entonces ese tipo de culturas no van a hacer no van a fomentar la sostenibilidad de esa compañía. Entonces yo diría que siempre que estemos atentando hacia la sostenibilidad de la organización, ahí vamos a tener una cultura que no es sana. Y yo creo que ser críticos, ¿verdad? Para poder plantear cosas, ¿verdad? Recuerdo alguna compañía en la que entré y yo decía, ¿qué es esto, verdad? La cultura, la subcultura, tal vez del departamento, ¿verdad? Sí. Era, no te va a ir bien con eso, ¿verdad? Vaya, le van a decir que no. Y de pronto a mí más bien eso por personalidad me generó desafío, ¿verdad? Yo decía, vamos a ver si no, ¿verdad? Vamos a tratar. Pero ese empoderamiento creo que en los seres humanos puede funcionar para influenciar la cultura, para usar mi influencia, para usar la influencia de otros. Totalmente. Y para empezar a cambiar un poco hacia donde queremos ir y que construya la cultura. Y hay otra cosa, hemos hablado de bienestar. ¿Quién se quiere levantar todas las mañanas para ir a un lugar de trabajo donde la cultura es horrible? O sea, eso no está bien para nadie ni para el líder mismo. Entonces hay una intención muy positiva para el líder mismo de trabajar la cultura y es que tú quieres levantarte todos los días a venir a trabajar. A venir a trabajar. Esa puede ser nuestra primera acción para ir cerrando. Preguntarse cómo me siento yo como persona en esta cultura y si es lo que quiero para la gente que trabaja conmigo, porque llega a tocar hasta mi familia, ¿verdad? Sí, y quisiera tal vez enfatizar que la diferencia entre clima y cultura. Cuando en las empresas se habla de clima, se habla de cómo la gente está feliz o contenta o descontenta con ciertos elementos. Cuando hablamos de cultura, hablamos de comportamientos usuales, de valores, y sí es importante diferenciar, claro, porque en las empresas existen ambas. Existen ambas. Cerramos contigo, ya se nos acabó un poquito el tiempo. Perfecto, hoy. Yo digo que para los líderes activos ser un ejemplo de los otros y cuestionarnos si esto que yo estoy haciendo promueve la cultura que yo deseo que no solo las personas cercanas a mí, sino en general la organización se refleje que construye. Muchas gracias a las dos, gracias a ustedes por estar aquí. Vamos hacia un siguiente episodio sobre resiliencia y para qué nos sirve como líderes activos, no se lo pierdan.